¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas. No, de momento yo por mi parte no tengo ninguna pregunta. Bueno, hoy vamos a arrancar a ver lo que sería el último tema del cuatrimestre. Así que ya con lo que vemos hoy, buenas tardes, Leandro. Van a Profe, poder... yo tenía, Sí, Lucas. perdón, sí, tenía una consulta, porque estuve descargando las cosas, todo en formato TXT, como para ir, viste, uniéndolos. El que tenemos que usar sería el que es de individual, ¿no? Porque Sí. en la encuesta Coso de Hogares aparece tanto, digamos, cohogar y como, digamos, por persona. Los ejemplos que yo les planteé en la consigna son todos de hogares. De personas, perdón. Son todos de personas, de individuos. La tasa de desocupación, la tasa de actividad, son todas medidas que se hacen sobre las personas, sobre la población de personas. Si ustedes quieren trabajar sobre hogares y quieren utilizar indicadores de hogares, yo no tengo ningún problema. O sea, utilicen el que ustedes quieran, pero los ejemplos de las consignas son en la base de personas, ¿sí? Dale, dale, buenísimo. Sí, sí, estuve viendo, viste, investigando a ver cuál sería mejor y por las consignas sería mejor tomarlo como individualmente las personas, no los hogares. Sí, o sea, las consignas están apuntadas al de personas, pero si alguien sabe y quiere hacer el trabajo sobre hogares, no hay ningún problema, siempre y cuando sea algo que tenga cierto sentido, ¿sí? Em, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, entonces ahí les voy a compartir el link del collab de la clase de hoy por si alguien no puede entrar a través de la PPT que por algún motivo que desconozco devuelve error. Ahí en los comentarios, por lo menos los 24 que están presentes van a poder acceder a lo que es el collab de la clase de hoy, ¿sí? Bueno, a ver, comparto pantalla. Perfecto. Bueno, como les decía, hoy vamos a arrancar con el último tema del cuatrimestre, que es el modelado de datos. Sí, hoy vamos a arrancar con algunos conceptos introductorios del modelado de datos. Vamos a ver qué es el modelado de datos, nuevamente partiendo de que existen distintas formas, ¿sí? De modelar datos, así como teníamos el análisis de datos tradicional y lo que es la minería de datos. Bueno, acá un poco cierra el círculo porque eh, vamos a ver un poco cómo en modelos predictivos afecta esta división. Entonces nosotros, nuevamente, partíamos. En la primera clase vimos análisis de datos, minería de datos. Bueno, hoy vamos a ver modelado de datos por un lado, desde el punto de vista más estadístico, y por el otro lado lo que es aprendizaje automático, que nuevamente son conceptos muy relacionados, no son cosas muy distintas. Lo que cambia es la forma o algunos criterios con los cuales se lleva adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modelado de datos? Nosotros vamos a tratar de entender las relaciones que se establecen entre variables de un dataset. ¿Qué significa esto? Tenemos un dataset de ingresos, por ejemplo. Bueno, queremos ver cuáles son las variables que nos van a servir a explicar el crecimiento del ingreso. O, más que el crecimiento del ingreso, sobre qué variables se puede predecir que algunas personas van a tener ingresos más altos que otras, ¿sí? Bueno, un ejemplo, no sé, ¿qué podríamos tomar? Bueno, el nivel educativo. Seguramente aquellos que tengan más estudios van a tener ingresos más altos que los que tienen menos estudios. Pero así como el nivel educativo hay muchísimas variables que podríamos tomar en cuenta, ¿sí? La informalidad, por ejemplo, del empleo. Tenemos distintas variables en el dataset de personas que nos hablan sobre el empleo de quienes trabajan, ¿sí? Las características del empleo. Bueno, entonces ahí lo que estamos buscando es relaciones. No solo estamos tratando de ver qué sucede, sino cómo se dan esas relaciones entre las variables. El modelado de datos nos va a permitir analizar
e interpretar coeficientes o parámetros en términos de magnitud y de dirección. Por ejemplo, yo podría llegar a la conclusión de que cada hora de trabajada en la Argentina por un trabajador asalariado equivale, no sé, a 100.000 pesos al mes. Yo qué sé, estoy tirando un número por tirar, ¿sí? Probablemente sea otro el número. Pero si utilizamos modelos estadísticos del tipo de regresión, vamos a poder llegar a este tipo de conclusiones. Es decir, a medida que aumenta la cantidad de horas de trabajadas, debería aumentar el ingreso del trabajador, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a poder encontrar relaciones en términos de magnitud y dirección. Y los modelos de datos pueden utilizarse tanto en conjuntos de datos pequeños como grandes, ¿sí? Esta es una definición general, quizás una abstracción, que se puedan utilizar en todo tipo de conjuntos. No quiere decir que todos los modelos se apliquen de la misma manera y funcionen igual en todo tipo de conjuntos. Hay algunos que funcionan mejor en conjuntos pequeños, hay otros que funcionan mejor en conjuntos grandes, ¿sí? Obviamente hay que tener en cuenta cuando trabajamos con conjuntos de datos grandes con Big Data, nuevamente el problema de, bueno, los recursos disponibles a nivel de memoria, a nivel de velocidad, etcétera, ¿sí? Hay modelos que van a ser más costosos que otros, que van a ser más complejos que otros, ¿sí? Entonces, el modelado de datos, así como definición general, nos va a permitir llevar adelante esta tarea. Pero hay una gran escala de grises y de colores en el medio, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje automático, por otro lado? Bueno, el aprendizaje automático está muy relacionado con el modelo estadístico, son muy parecidos, son muy similares. De hecho, los métodos de aprendizaje automático y de modelado estadístico se utilizan de conjunto. Pero es otra forma de ver el problema, ¿sí? El aprendizaje automático. Es otra forma de encarar el problema, que no es la de la estadística tradicional, ¿sí? Sino que evita imponer supuestos. Hay algo que creo que me salté en la PPT anterior, que es que para que la aplicación sea válida en los modelos estadísticos tradicionales es necesario que se cumplan supuestos. A lo largo de la clase vamos a ver un poco cuáles son esos supuestos de esta clase y de la clase que viene, pero en cambio los modelos de aprendizaje automático tratan de evitar lo más posible esto. Ahora, resignan algo en el camino, ¿sí? Resignan la interpretabilidad del modelo. Nosotros en modelos de regresión vamos a tener un coeficiente que nos va a decir por cada hora trabajada se supone que un trabajador va a ganar determinada cantidad de pesos más. Bueno, en un modelo de aprendizaje automático no nos va a dar esa información, ¿bien? Un modelo de aprendizaje automático va a tender a ser un modelo de lo que se llama caja negra. Es decir, es un modelo al cual no vamos a tener acceso a lo que está sucediendo con todo detalle. Es más, muchos de ellos van a generar tal cantidad de operaciones en tan poco tiempo que van a ser inabarcables, ¿sí? Van a ser modelos donde justamente las máquinas, las computadoras, las ventajas que tienen sobre el cerebro humano es que pueden desarrollar miles de procesamientos, miles de cálculos en tiempos muy cortos. Bueno, el cerebro humano no tiene esa capacidad, pero tiene otras capacidades que las máquinas no tienen, aún al día de hoy, ¿sí? Hay cosas que las máquinas no logran hacer, tareas que no logran realizar, bien. Siguiendo entonces, ¿cuál sería la definición de aprendizaje automático desde el punto de vista de Mitchell? ¿Sí? Mitchell es un autor que labura mucho con lo que es Machine Learning, que tiene un libro que está subido en la parte optativa, en la bibliografía optativa del cuatrimestre, que da una definición. Un programa de computadora se dice que logra aprender de la experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y una medida de rendimiento P si su performance en las tareas T medidas por P mejoran con la experiencia E. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de datos debería funcionar mejor. Mayor cantidad de datos es mayor experiencia. Mayor volumen de datos, mayor experiencia. Es decir, el aprendizaje automático tiende a estar desarrollado para funcionar con grandes volúmenes de datos.
¿sí? Y tiende a funcionar mejor con grandes volúmenes de datos. En la medida en que los volúmenes de datos son pequeños, tiende a funcionar peor. Un ejemplo muy común de esto es si ustedes van viendo, conocen las distintas versiones de ChatGPT. Bueno, las distintas versiones lo que fueron haciendo fue ampliando el volumen de información, el volumen de texto, con el cual se entrenaba el modelo, ¿sí? Y a medida que se fue dando un crecimiento en la cantidad de texto, en la cantidad de información con la cual los modelos se entrenaban, el rendimiento de ChatGPT fue mejorando y fue mejorando mucho, muchísimo, ¿sí? Por eso, si ustedes comparan versiones, creo que existe la posibilidad de usar ChatGPT 3, ChatGPT 3.5. Bueno, a los modelos anteriores, si se les hacían preguntas del tipo de quién fue el goleador del torneo argentino en, no sé, en el año 83, bueno, tenían algo que se llamaban alucinaciones, ¿sí? Las alucinaciones no es que dejaron de existir, pero se fueron reduciendo. Los modelos fueron mejorando con el paso del tiempo. ¿Eso significa que hoy sean perfectos? No, no son perfectos los modelos, pero el aprendizaje automático tiene la característica de que a medida que aumenta el volumen de datos con el que es entrenado, que aumenta la experiencia, debe rendir mejor. Esa es la definición del aprendizaje automático. Es decir, son algoritmos que a nivel que se les da mayor información, mayor cantidad de datos para procesar y para entrenarse, su rendimiento mejora. ¿En qué términos el rendimiento mejora? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver un ejemplo muy sencillo, más desde el punto de vista de un modelo estadístico tradicional, pero lo vamos a ver entre esta clase y la que viene. Porque hay distintas medidas. Medidas por P, bueno, hay muchas métricas que se pueden utilizar, ¿sí? Pasemos a los objetivos del análisis de datos, ¿sí? Que esto quizás es un concepto que deberíamos ver más al principio del cuatrimestre, pero que está vinculado, es necesario desarrollar para avanzar en lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Entonces, el análisis de datos tiene distintos objetivos y la estadística tiene distintos objetivos también. Un primer objetivo es descriptivo. En este caso, lo que vamos a hacer, si vamos a describir es, como lo dice la palabra, explicar qué está pasando con los datos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, del censo de Ecuador, donde dice, la tasa de desempleo es de un 4,3%, el empleo adecuado es de un 36,1%, etcétera, ¿sí? Es decir, vamos a utilizar gráficos, medianas frecuencias para expresar qué está pasando con nuestros datos. La inferencia está relacionada a la descripción, pero hay un punto en el que se diferencia. Mientras la descripción se realiza sobre el conjunto de los datos disponibles, la inferencia busca, a partir de una muestra, de un conjunto de datos construido de manera probabilística, extender sus conclusiones a un universo mucho más grande. Por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares sucede que a partir de 50.000 personas que respondieron al cuestionario de la EPH, se debe extrapolar esas conclusiones a 30 millones. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese caso se está infiriendo. Se está utilizando una muestra para extraer conclusiones extrapolables a una población, como dice acá la PPT, ¿sí? En ese caso, se pueden utilizar algunas herramientas que nosotros no vimos a lo largo del cuatrimestre, pero que están vinculados a lo que vimos de lo que es, por ejemplo, la teoría el teorema central del límite, que es el test de hipótesis, ¿sí? O sea, tenemos dos muestras distintas y comparamos con esas distintas muestras a ver si, porque obviamente cada muestra va a tener eh, un error calculado, ¿sí? Una probabilidad de error, un desvío estándar, un coeficiente de variación para sus estimaciones, ¿sí? Eso se va a poder calcular si la muestra está bien realizada. Entonces, teniendo en cuenta ese error, nosotros vamos a poder calcular, por ejemplo, un trimestre la desocupación me da 4,9%. El trimestre posterior me da 5,1% la desocupación. Aumentó la desocupación y en términos estadísticos no se puede asegurar que aumentó, porque probablemente ese 0,2 de diferencia está dentro del coeficiente de variación propio de la muestra.
¿sí? Entonces, cuando se trabaja a nivel de inferencia, se deben realizar test para evaluar si efectivamente un número que intuitivamente, una estadística, un indicador que intuitivamente a nosotros nos parece que nos está marcando una tendencia determinada, bueno, quizás no sea así, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo acá? Bueno, ejemplo de inferencia, justamente la encuesta permanente de hogares. La situación laboral en Argentina muestra una PEA del 48,8, un 45,7 que está ocupado y un 33,1 que está desocupado, ¿sí? Este sería el ejemplo. Y luego pasaríamos a un tercer objetivo que está muy vinculado a lo que vamos a ver en la clase de hoy, al punto 4 de su trabajo práctico final, que es la cuestión de la predicción. Es decir, a partir de un conjunto de datos pasado o conocido, vamos a pretender estimar un conjunto de datos o valores futuros o desconocidos, ¿sí? Para eso podemos utilizar clasificación, regresión. Lo de clustering acá no es muy preciso, debería quitarlo eso. Más adelante vamos a ver qué es clustering. Pero ¿cuál sería el ejemplo de esto? El pronóstico del tiempo, ¿sí? El pronóstico del tiempo muchas veces falla y hay mucha crítica, ¿sí? En general en la población no se sabe cómo se realiza, se espera que el pronóstico del tiempo sea exacto. Bueno, no es exacto, porque se desarrolla utilizando modelado estadístico. Y ese modelado estadístico es probabilístico. No tiene un 100% de posibilidades, no nos da un 100% de seguridad de que algo vaya a suceder. Sino que nos va a decir, y probablemente la temperatura va a ser esta, ¿sí? Hay cuestiones en las cuales ya se perfeccionó tanto que tiene mucha precisión, pero a veces no sé, a veces con las lluvias, si nosotros entramos al pronóstico, vamos a ver que de lluvias nos va a estimar una probabilidad, ¿sí? No, ahí está. Por ejemplo, para el martes nos dice 40% de probabilidad de precipitaciones. Entré hace un rato y era 35%, ahora es 40%. Ahora nos dice probabilidad de precipitaciones 25%. No es un valor exacto, ¿sí? No es determinístico, pero estima una probabilidad. Y a veces puede acertar y a veces no, ¿sí? Otro ejemplo podría ser el trabajo que van a tener que hacer ustedes. Van a tener personas que respondieron el ingreso y en base a esas personas van a tener que estimar el ingreso de las personas que no respondieron. Y elaborar estimaciones del ingreso de aquellas personas, tomando en cuenta también el ingreso de aquellas personas que no respondieron, ¿sí? Ver qué sucede con el ingreso. ¿Bien? Y así hay muchos ejemplos. Porque hay modelos estadísticos que se utilizan para una gran cantidad de tareas. Bien. Entonces, partiendo de estos tres objetivos y de esta definición, nosotros ya sabemos más o menos son los modelos estadísticos, qué es el aprendizaje automático, son conceptos muy relacionados, y sabemos que hay un objetivo fundamental que está vinculado a esta cuestión, que es la predicción, ¿sí? Ahora, pasemos un poco a los modelos estadísticos. ¿Qué son, o mejor dicho, cómo se clasifican? ¿Sí? ¿Qué tipos de modelos existen? ¿Qué puede suceder? Que acá obviamente voy a plantear una definición muy general porque es un mundo en sí mismo. Hay gente que estudia una carrera entera en ciencia de datos, está 4 años estudiando esta cuestión y obviamente hay modelos de tipos muy distintos. Yo ahora les voy a plantear algunas cuestiones o algunos criterios más generales, ¿sí? Los que más suelen utilizarse o tienden a ser más comunes. Y para eso les voy a plantear 7 criterios, ¿sí? Según la variable dependiente,
según si existe una variable dependiente, ¿sí? No solo según la característica de la variable dependiente, sino según si existe una variable dependiente, según la cantidad de variables independientes, según las formas de relaciones que se establecen entre la variable dependiente y la independiente, según la existencia o no de supuestos. Hay modelos que van a requerir el cumplimiento de supuestos, como les estaba diciendo antes, sobre todo los que están vinculados más a la estadística tradicional. Según la arquitectura del modelo o según la forma en que los modelos interactúan con los datos. ¿Sí? Estas son 7 formas distintas de clasificar los modelos estadísticos. Vayamos a la primera, y acá tenemos 2 en una en realidad. Los 2 primeros puntos están en una sola filmina, ¿sí? En una sola PPT. Observen los 3 gráficos que tenemos. A la izquierda tenemos lo que es clasificación. En el centro, un modelo de regresión y a la derecha un modelo de clustering. Observen que hay 2 modelos que se construyen exactamente con los mismos datos y las mismas variables, que son el modelo de la izquierda y el modelo de la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tienen ambos modelos? Uno se trata de aprendizaje supervisado, el otro de aprendizaje no supervisado. ¿Por qué uno de aprendizaje supervisado y el otro no, si están utilizando los mismos datos? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, el modelo de la derecha simplemente agrupa, pero no nos devuelve una etiqueta, no nos dice estos son una cosa, los otros son otra. Nos dice, estos son parecidos entre sí y estos son parecidos entre sí. Los del círculo amarillo se parecen entre sí, los del círculo rojo se parecen entre sí. ¿Bien? En cambio, los de la izquierda, el modelo de la izquierda avanza un paso más. ¿Qué hace el modelo de la izquierda? Saca una conclusión. Estos que están acá son adultos y estos que están acá son niños. Las cruces rojas son niños. Los círculos azules son adultos. Bueno, entonces, sobre el modelo de la izquierda y los resultados del modelo de la izquierda, vamos a poder realizar tareas que sobre el modelo de la derecha no vamos a poder hacer, porque nos está dando más información. Por ejemplo, vamos a poder testear si esta clasificación que hace es real, en base a la edad que nosotros podríamos tener de las personas. Y por ejemplo, podríamos ver que quizás entre los que marcó como niños, hay personas que sencillamente son petizas y pesan poco, ¿sí? O que tienen algún problema de crecimiento y que sin embargo tienen una edad 30 años, 40 años, una edad adulta, ¿sí? En cambio, en el de la derecha no podríamos nunca decir eso, ¿sí? Es un modelo que sencillamente agrupó, nos dice estos se parecen entre sí, pero bueno, después nosotros podremos diferenciar y un paso más allá. Entonces acá tenemos aprendizaje no supervisado y el de la izquierda es supervisado. ¿Supervisado por quién? Por los datos. Es decir, estos datos están supervisando las respuestas que tenemos a la variable objetivo. La variable objetivo es el rango etario de la persona. Por otro lado, el modelo que tenemos en el centro va a tener una diferencia, que es que estamos hablando de que estamos buscando predecir una variable cuantitativa. A determinada inversión, ¿qué beneficio tenemos? Eso responde el modelo, ¿sí? Entonces, en base a una serie de datos, nuevamente estamos utilizando modelado supervisado. Vamos a predecir cuál es el beneficio probable en base a una inversión, ¿sí? ¿Se entienden estas formas de clasificación? Sí, sí, creo que sí. A mí, bueno, no tengo bien claro cómo es la cuestión de la supervisación o no del modelo estadístico. O sea, ¿qué requiere? ¿Manualmente se supervisa y se encamina que vaya por el camino correcto? ¿O cómo es eso? No, no, tiene que ver con las características del algoritmo, no es manual esto. Sino que se le llama supervisado cuando el algoritmo nos genera un target, una variable target. Es decir, la metáfora cuál es, que las variables independientes supervisan el resultado de la variable dependiente. Esa es la metáfora. O sea, tenemos una variable dependiente.
que buscamos generar valores, ¿sí? En este caso es si es adulto o es niño. A la derecha no tenemos esa variable, pero tanto en el centro como a la izquierda, la supervisión significa que a partir de una variable o varias variables, buscamos generar una variable target, ¿sí? En el caso del centro, el beneficio. En el caso de la izquierda, si es adulto o es niño. ¿Bien? La supervisión nunca... Y acá todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en la clase de hoy es a nivel algorítmico. Ok. ¿Sí? Tenemos que pensar que estamos partiendo de esto, de esta definición. Son algoritmos. Son programas de computadora. ¿Sí? Todo esto son algoritmos. Estos tres son tres algoritmos distintos. Ahora, este algoritmo y este van a tener diferencias. Pese a que trabajan con los mismos datos y a que los resultados son parecidos, hay diferencias, ¿sí? En la ejecución de los algoritmos. Bueno, después, según la forma de interacción con los datos. Esta la verdad que es una forma de clasificación bastante más avanzada. Que tiene que ver y sobre todo aprender lo que es el aprendizaje por refuerzo, conocer lo que es el aprendizaje por refuerzo, es un concepto bastante más complejo, ¿sí? Pero centralmente refiere a que el aprendizaje por refuerzo sucede cuando hay un agente autónomo, ¿sí? Donde el conjunto de datos no es limitado, sino que está aprendiendo permanentemente dicho agente de los valores o los resultados que obtiene y recibe premios y castigos, ¿sí? Estos premios y castigos son en sentido matemático, o sea, la valoración del algoritmo de una determinada respuesta va a tender a disminuir. El ejemplo común de esto es AlphaZero, que es un modelo que se utiliza en ajedrez, que a medida que se lo entrena y que va aprendiendo de nuevos movimientos, va calculando, vieron que en ajedrez hay una métrica de la diferencia que existe entre un jugador y el otro, de la relación. Si es positiva, significa que vas ganando la partida, que las condiciones están dadas para ganar la partida. Si es negativa, si es positiva en el sentido del otro jugador, significa que estás haciendo movimientos malos. Es decir, se puntúa los movimientos o la posición a la que llega un jugador en determinado momento. Bueno, en este caso AlphaZero, a medida que va observando movimientos que realizan otros jugadores, va puntuando esos movimientos, ¿sí? Y se premian o se castigan esos movimientos en términos del algoritmo con procedimientos matemáticos y algebraicos bastante avanzados, ¿sí? Una forma de clasificar mucho más sencilla es en términos de la cantidad de variables independientes. Si hay una sola variable independiente, estamos hablando de un modelo simple. Si hay muchas, estamos hablando de un modelo múltiple. A ver, apliquen este criterio en este gráfico. El modelo de la izquierda y el modelo del centro. Desde este punto de vista de la clasificación, ¿son múltiples o son simples? ¿O es uno simple y el otro múltiple? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo es? Puede ser que sea uno simple y uno múltiple. Sí, puede ser, pero ¿cuál es cuál? Y el de adultos y niños sería múltiple y el otro simple. Perfecto. ¿Por qué? Está perfecto lo que está diciendo, pero explícalo por si hay alguien que... Porque, bueno, quizá lo que interpreto yo es que hay dos variables, digamos, en el de la izquierda, que Bien, según lo que entendí es como que lo hace estadísticamente adultos y niños, y el otro nomás sería una sola variable que cuanto más se acerque al centro, algo así sería. Esa, o sea, sé que hay una sola variable, pero no interpreto mucho cómo saber cuál es
beneficio La inversión, variable, digamos. bueno, la variable independiente en este caso es la inversión que está en el eje X. Ah, ok. Bueno, Eh, sería cuanto mayor la inversión, más alejado del centro, del cero. sí, en realidad sería cuanto más inversión, más beneficio. Ah, ok. Pero sí. O sea, cuanto más invierte, se supone que el beneficio, que la ganancia va a ser mayor. ¿Sí? Pero está correcta la respuesta que dio Lucas. Después, según las formas de las relaciones, que esto quizá lo veamos un poco más en profundidad la clase que viene, pero en lo que son los modelos de regresión vamos a tener relaciones lineales y no lineales. Las relaciones no lineales a veces pueden ser muy conflictivas para algunos modelos. ¿Sí? ¿Cuándo es lineal? Cuando la pendiente es constante. En este caso, si a medida que aumenta x, y va a aumentar de manera constante. En cambio, acá la pendiente va a variar porque la relación que se da es cuadrática, no es lineal. ¿Sí? Después, según la existencia de supuestos, bueno, hay modelos que requieren el cumplimiento de una gran cantidad de supuestos, como les comentaba al principio. Los supuestos supongan que son reglas que se tienen que cumplir para que la aplicación del modelo sea válida, ¿sí? Por ejemplo, la regresión lineal requiere que se cumplan todos estos supuestos. Obviamente, muchas veces la regresión lineal se aplica y estos supuestos no se cumplen. Eso va a hacer que los resultados tengan que ser tomados con pinzas, ¿sí? Pero hay algunos de estos supuestos que son más importantes y otros que lo son menos. Cristian, el tema de la altura va de la mano de la covarianza. No entiendo dónde entraría acá lo de la covarianza. Perdón, porque vi que decía peso y altura. O sea, me perdí un poco cómo es que, o sea, ayudamos a que la IA tenga un modelo, a que tenga un modelo predictivo, por decirlo así. Está bien, no es que ayudamos igual. El algoritmo solo es el que... Son los datos los que supervisan, las variables independientes son las que supervisan dentro del algoritmo, no es la persona. Acá no se calcula exactamente covarianza, ¿sí? Depende mucho del modelo. La covarianza, recuerden que era la variación conjunta de dos variables. Está relacionada, hay alguna relación bastante indirecta, dependiendo del modelo más o menos, pero acá ¿qué es lo importante? Acá lo importante no es tanto la covarianza, sino acá lo importante es cómo se establece un límite para niños y adultos, ¿sí? Que eso va a depender, cómo se realiza esa tarea, va a depender de las características del algoritmo que utilicemos. Acá lo importante es solo entender que estamos trabajando con una variable de clasificación y que estamos trabajando con un modelo múltiple porque tenemos dos variables explicativas, una variable independiente y estamos buscando clasificar o definir una variable cualitativa, mientras que en el de regresión, cualitativa o categórica, ¿no? Mientras que en el de regresión estamos trabajando con una variable de tipo continua, ¿sí? Después ya profundizaremos más en esta cuestión. Volvamos al tema de los supuestos. Fíjense todos los supuestos que tiene que cumplir la regresión lineal. La clase que viene lo vamos a ver un poco más todos estos supuestos. Pero, por ejemplo, la regresión lineal, ya el nombre nos lo plantea, va a requerir que la relación sea de tipo lineal. Si la relación es cuadrática, la regresión lineal en un punto va a estar muy alejada de la media esperada, de la esperanza, ¿sí? Bueno, lo mismo si es otra potencia, ¿sí? Si no es cuadrática, si es cúbica creo que sería, o si es sigmoidea, o si es, bueno, si toma otra forma, bueno, la regresión lineal no va a funcionar bien. Existen otros modelos estadísticos que deberían aplicarse, ¿sí? Pero después hay toda otra serie de supuestos.
Como por ejemplo que los errores sean independientes entre sí, que no se expliquen, que no haya relación a través de una tercera variable, que no se produzca algo que se llama homocedasticidad, perdón, que no se produzca heterocedasticidad, que haya homocedasticidad, que lo vamos a ver también en la clase que viene. Normalidad en la distribución de los errores en un determinado punto y que no exista colinealidad entre las variables. Esto no sucede nunca, ¿sí? Si se trabaja con muchas variables siempre hay colinealidad. Después hay algoritmos que nos van a permitir trabajar y mejorar el trabajo sobre la colinealidad, sí. Hay fórmulas, hay funciones, sí, todo eso existe. Pero en la regresión lineal la colinealidad siempre es un problema, porque cuando trabajemos con muchas variables, alguna dependencia entre las variables va a existir, ¿sí? Otros modelos, como pueden ser los árboles de decisión, que ahora vamos a ver, o las redes neuronales, no requieren cumplir ningún supuesto. ¿Bien? Bueno, pasemos a ello ahora. ¿Preguntas hasta acá? Creo que no. A mí los requisitos esos, colinealidad y todas esas cuestiones, no las tengo tan claras, pero no sé si vamos a ver más en profundidad después o... Sí, eso vamos a profundizar más la clase que viene. Ok. ¿Sí? Igualmente son conceptos más teóricos, no es que se los voy a tomar. Si alguno lo utiliza y lo encuentra en el trabajo práctico final, está perfecto, es un lujo, pero no es un requisito obligatorio, ¿sí? Ok, ok. Ahora, vayamos a, esto es más teórico, ¿sí? Ahora estamos teniendo una aproximación más teórica donde estoy tratando de explicar una serie de cuestiones. Después ya al final de la clase y la clase que viene veremos ejemplos concretos. Vayamos entonces a la arquitectura. Acá obviamente hay una cuestión algorítmica, ¿sí? Los modelos estadísticos o de aprendizaje automático son algoritmos. Son programas de computadora, como decía al principio la definición o la traducción de la definición de Mitchell. Algunos son más sofisticados, otros son menos sofisticados, ¿sí? Algunos son interpretables, otros no son interpretables, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver una clasificación desde el punto de vista de la arquitectura, ¿sí? Tenemos a la derecha una regresión lineal, en el centro un árbol de decisión o árbol binario y a la izquierda una red neuronal. Acá digamos que de izquierda a derecha va del más complejo al menos complejo. No significa que esto no sea complejo, ¿sí? De hecho, dentro de cada uno de estos modelos incluso tenemos una variedad muy grande de implementaciones existentes, ¿sí? Pero podemos definir que hay una forma general o una forma básica para cada uno de ellos, que es esta. Quizá para la red neuronal podría haber formas más básicas. Acá hay varias especificaciones que son bastante avanzadas para los conocimientos que se ven en la carrera y para lo que podemos ver en 2 clases. Pero vamos pasito a pasito. Partamos entonces del modelo de la derecha. El modelo de la derecha es una regresión lineal. Se interpreta, o sea, en base a los puntos azules, que son observaciones, vamos a interpretar que el valor esperado va a ser el que se encuentra sobre la línea roja, dada una determinada posición en el eje X. ¿Sí? Esto es una función, o sea, la regresión es una función muy semejante a las funciones con las que ustedes trabajaron en matemática. Vamos a ver un poco más en profundidad la clase que viene cómo se calcula y las características de la regresión, ¿sí? Metámonos un poquito más ahora en lo que son los modelos de aprendizaje automático o de deep learning en este caso. Esto es un árbol de decisión. Este árbol de decisión lo que busca es predecir el ingreso de un jubilado dada una serie de variables. Fíjense qué variables está utilizando. Nivel educativo, aglomerado, estrato y edad son las variables que está utilizando, ¿sí? ¿Qué hace el árbol de decisión o el árbol binario? ¿Por qué se llama árbol binario o árbol de decisión? ¿Cuál es la decisión que va tomando porque es binario? Porque va buscando la variable que hace iterativamente, busca la variable que mejor divida el conjunto de datos en 2.
Pero no que lo divida en dos, que lo parta a la mitad de cualquier manera. Que en una mitad queden los valores más altos o la mayor cantidad de valores altos posibles y que en la otra mitad queden, si estamos haciendo una regresión, la mayor cantidad de valores bajos posibles, ¿sí? Va a buscar cuál es la variable que mejor nos va a permitir separar los datos. Por ejemplo, en este caso, si observamos, la primera variable, que es la que se encuentra arriba de todo, por la cual partió los 4.796 casos que tenemos de jubilados que declararon ingresos a la encuesta permanente de hogares, es nivel educativo. ¿Esto tiene sentido para ustedes? Les comento algo más antes de que me respondan. 5 y 6 significa que son jubilados que llegaron a nivel de estudios universitario. 1, 2, 3, 4 y 7 significa o que son sin instrucción o como máximo secundario completo. ¿Tiene sentido? O sea, estamos diciendo que los que estarían ahí serían que tienen el primario o el secundario completo. No, a la izquierda todos, hasta secundario completo. O sea, acá tenemos a la izquierda primario incompleto, primario completo, secundario completo y sin instrucción. Y a la derecha tenemos universitario o terciario incompleto y universitario o terciario completo. Ah, ahora sí, ahora sí. Entonces sí Ahora tiene sí, sentido entendí. lo de arriba. Tiene sentido, o sea, aquellos jubilados que tienen niveles de estudio más altos tienen ingresos más altos también. ¿Es lógico en relación a lo que nosotros observamos en la realidad todos los días? Sí, es lógico. ¿Sí? A su vez, ahí abajo presentan qué aglomerados están, ¿no? Más o menos. O sea, está buena la pregunta que haces porque nos sirve para continuar analizando lo que sucede con el algoritmo. Una vez que hace esta partición, ¿sí? Que tenemos 3.422 casos, el 68% del total, con un ingreso medio de 339.000 pesos. Y del otro lado tenemos 1.374 casos, el 32%, con un ingreso promedio de 568.000 pesos. Hace una segunda partición. Y esta partición sí para mí es más conflictiva. Porque utiliza la variable aglomerado. Y este algoritmo tiene un problema muy común que se denomina sobreajuste o overfitting. Es decir, que cuando las muestras son pequeñas, sobre todo cuando se utilizan variables categóricas con tantas categorías, nos puede suceder que un valor extremo llegue al modelo a sacar conclusiones incorrectas. Por ejemplo, supongan que Resistencia es una ciudad muy pobre. Pero vamos y por una casualidad de la vida, por la aleatoriedad propia del muestreo, entrevistamos a una de las personas más ricas de Resistencia. Este modelo va a sacar como conclusión que en Resistencia los ingresos son altos, en tanto y en cuanto no tenga suficiente muestra como para que ese valor extremo sea tirado para abajo. Si la muestra de Resistencia es pequeña, ¿sí? Bueno, probablemente me incluya acá en el lado derecho aglomerados que en realidad tienen que ver con la aleatoriedad de la muestra, ¿sí? No es que efectivamente en esos aglomerados el ingreso es más alto. Entonces acá cuando se trabaja con variables categóricas, con tantos valores posibles, y ahí ya empieza a ser problemático la utilización de árboles, ¿sí? Y por esto también está vinculado a algo que se planteaba al principio, que a mayor experiencia, a mayor cantidad de datos van a funcionar mejor este tipo de modelos, ¿sí? Acá, por ejemplo, si aplicamos este mismo algoritmo en diversos trimestres, probablemente los aglomerados que como conclusión sean distintos. Bien. En una tercera iteración va y busca una tercera variable, en este caso el estrato. El estrato 5 es el estrato, el mejor estrato. Es como el que separa los barrios con mejores condiciones edilicias, ¿sí? Están más iluminados, que tienen mejor mantenimiento. El estrato 5 es el mejor de los estratos. Supongamos, no sé,
En Avellaneda, el estrato 5 en una época era Quinta Gali. No sé si lo sigue siendo realmente, pero seguramente estrato 5 en Avellaneda sería Quinta Gali. Después el resto estarían para abajo. Aunque hoy por hoy me parece que ya ni siquiera Quinta Gali. Estrato 5 en provincia de Buenos Aires serían los countries, ¿sí? Si alguien vive en un country, efectivamente vive en el estrato 5, ¿sí? ¿Y esto tiene sentido, lo del estrato? Y sí. Exactamente. En este caso tiene sentido. Y acá volvemos a tener un problema. Fíjense que la cantidad de datos con la que va trabajando se achica. Acá tenemos Igual, consulta esencial, ¿no era mejor capaz de empezar a dividir como si viviera en un country o no? O en vez de por nivel de estudio. No. O sea, el algoritmo hizo el cálculo y llegó a la conclusión de que no. Esto es Ok. una cuenta, ¿eh? O sea, es una cuenta. De un lado tenés la media de unos ingresos y del otro tenés los otros ingresos. Porque vos podés tener gente con estudios universitarios, ten en cuenta que es jubilación también esto, ¿eh? Que probablemente la jubilación no varía tanto. No es que la persona, el jubilado que vive en un country va a cobrar mucho más que el que vive en, no sé, en Avellaneda Centro, ¿sí? Ni siquiera va a cobrar mucho más que el que vive probablemente en una zona más pobre o de Avellaneda, ¿sí? Del conurbano, que el que vive, no sé, no quiero decir ningún barrio porque yo qué sé, puede sonar feo. Pero ni siquiera. La jubilación es un ingreso que se genera a partir del Estado, que tiene que ver con la cantidad de contribuyentes, donde la variación no es tan grande. Otra cosa es si yo te dijera el ingreso por el trabajo. Probablemente si vamos al ingreso por el trabajo, sí, el nivel educativo no va a tener tanta influencia. Porque ahí sí, una persona, no sé, que es propietaria de un country, necesariamente va a tener un ingreso mucho más alto que aquella que vive en Avellaneda Centro, ¿sí? Yo vivo en Piñeiro, ¿sí? Yo sé que el habitante promedio de Piñeiro no va a estar ni cerca de lo que gana en términos de su trabajo del habitante promedio de un country, pero que en términos de jubilación es mucho más cercano, no sé. ¿Cuánto puede ser la jubilación más alta hoy por hoy? Tiende a ser menor la diferencia, ¿sí? Por eso se dio cuenta que acá lo que diferencia mejor es el nivel educativo, porque incluso dentro de Avellaneda Centro o de Piñeiro, vos podés tener gente con nivel educativo más alto cobrando jubilaciones más altas y después tenés gente que se jubiló con la mínima y que está cobrando 2 mangos y que se está cagando de hambre, ¿sí? Y eso te puede suceder porque también, no sé, hoy por hoy con las jubilaciones, yo estoy tratando de explicar, con las jubilaciones de ama de casa que surgieron, puede haber gente con pocos aportes en el propio country que esté cobrando jubilaciones bajas. Todo eso puede suceder, es perfectamente factible que sucede. De hecho, el modelo identificó que esto era así, ¿sí? Y esto es un cálculo matemático que hizo. Ahora, después, una vez que entró entre los que tienen universitario, se dio cuenta que dentro de los que tienen estudios universitarios, bueno, aquellos que viven en los barrios con mayor poder adquisitivo, ¿sí? Tienden a tener ingresos más altos. Fíjense, estos, los que viven en estrato 1, 2, 3 y 4, tienden a cobrar de media 639.000 pesos, mientras que estos tienden a cobrar 915.000 pesos, ¿sí? Pero acá ya tenés varios filtros, no tenés un filtro solo. Ya estamos sacando conclusiones en base al N, es 87 casos. O sea, la media esta está sobre la base de 87 casos. Fíjense, acá quedan 27 casos, 38 casos, 22 casos. El N es la cantidad de casos que se encuentran en este nodo. ¿Sí? Cada uno de estos circulitos se llama nodo, es un nodo. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Se entiende más o menos cómo funcionan los árboles de decisión? Sí, sí, ya entendió. Perfecto. Bueno, pasemos ahora a lo que sería el modelo más sofisticado, que para serles honesto, yo en árboles de decisión soy especialista, tengo muchos conocimientos, trabajé mucho con árboles de decisión, tanto con árboles de decisión así de esta forma, como con ensambles,
Con lo que es redes neuronales tengo bastante menos experiencia, es algo bastante más sofisticado, bastante más avanzado, bastante más complejo y mucho menos intuitivo. Incluso la gente que trabaja, si ustedes se ponen a leer papers, trabajos de aquellos que ejercitan con lo que es redes neuronales, bueno, ¿se acuerdan que yo utilicé el concepto de caja negra? Bueno, fíjense que el propio nombre de las redes o de los componentes de las redes nos marca que esto es una capa oculta, hidden layer, ¿sí? Es muy difícil saber lo que está pasando acá adentro. ¿Se puede saber? ¿Se puede tener una aproximación? Sí. ¿Se pueden hacer experimentos y en base a experimentos sacar conclusiones de qué sucede a nivel de las capas? Sí. Ahora, nunca se va a llegar a conocer en detalle o en profundidad qué es lo que está sucediendo dentro de una red neuronal. Imagínense que cada una de estas neuronas cada una de estas neuronas está realizando un procedimiento estadístico, matemático o algebraico distinto, sobre la base de todos los datos. Está trabajando sobre matrices, ¿sí? Las redes neuronales no trabajan. Cuando nosotros le hablamos en texto y le ingresamos texto a ChatGPT, ChatGPT no está trabajando sobre el texto. El texto ya se recibió procesado en la input layer, que sería la capa de ingreso. La capa de ingreso ya el texto no existe más. Acá se ingresa algo que se llaman embeddings, ¿sí? Se ingresan vectores. Cada palabra es un vector, ¿sí? Y con esos vectores se conforman matrices, ¿sí? Y al mismo tiempo se conforman otras matrices que van a equilibrar los pesos de las matrices anteriores. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama atención, un concepto que se llama atención. Supongamos que nosotros estamos trabajando con un modelo de lenguaje natural y queremos, ¿qué hace el modelo de lenguaje natural? Predice palabras, no razona, ¿sí? Y estamos construyendo una oración, el modelo está construyendo una oración. La casa es muy, bueno, acá tenemos 4 palabras, la, casa, es y muy, ¿sí? Ahora, los modelos previos al año 2017, cuando se da la explosión de lo que son los modelos de los Large Language Models, los modelos de lenguaje natural, modelos extensos de lenguaje natural, tenían una característica que es que cada palabra tenía un valor, por decirlo de alguna manera. Y esos valores eran tomados todos en cuenta para calcular la palabra que venía después. Ahora llegó un grupo de investigadores, un grupo de matemáticos, de informáticos, que se dio cuenta o que planteó, miren, acá no todas las palabras tienen la misma importancia, ¿sí? Seguramente acá casa tenga mucho más peso en la palabra que se va a decir acá, ¿sí? Que muy o la. Entonces se desarrolló un concepto que se llama atención, que es un concepto matemático, donde se elaboran matrices o se generan pesos para que casa a su vez es un vector, ¿sí? Imagínense que cada palabra es un vector, bueno, a este vector se lo va a multiplicar por otro vector que va a tener mayor peso que el vector de las demás palabras. Porque acá lo que tenemos que decir es plantear un modificador para casa. Si acá vamos a poner la casa es muy, no sé, salada, no tiene sentido. Con es, con muy y con la podríamos llegar a que la quinta palabra sea salada. Pero salada tendría sentido si estamos hablando de una comida, no si estamos hablando de una casa. Bueno, la red neuronal entre todos los procesos o los muchos procesos que hace, por ejemplo, una de las cosas que hace, igual hay muchos tipos de redes neuronales, pero el crecimiento se da a partir de este concepto, del concepto de atención, ¿sí? Que le permite centrarse y focalizar en distintas partes, ¿sí? Del texto con el que está trabajando. Y también a medida que va creciendo la cantidad de información con la cual se entrena, el rendimiento va mejorando. Yo soy de la opinión de que ya medio que llegó a un techo. Ya no va a mejorar mucho más de lo que, hacer mucho más de lo que ya es. Los últimos papers que se vienen sacando vienen planteando esto.
hay problemas con todo lo que es la inteligencia artificial en relación a la gran cantidad de guita que hay invertida y todo el marketing que hay alrededor y los resultados que efectivamente se están obteniendo en términos económicos, porque probablemente no sea tan rentable como se espera que sea. Obviamente todo esto, probablemente el día de mañana surge un desarrollo que nadie esperaba, una mente brillante y sí, y se da la rentabilidad y todo esto sucede, pero en este momento todo parece encaminarse a la explosión de una burbuja. No sé si alguno de ustedes lo sigue a Midu, lo conoce a Midu, que la plantea bastante esta cuestión. Yo tiendo a compartir mucho esta opinión, porque ¿cuál es el problema de estos modelos? Que son modelos probabilísticos. Son recontra complejos, son recontra inaccesibles, llevan adelante operaciones. Acá, por ejemplo, las funciones de optimización que están utilizando, ReLU, Softmax, entropía cruzada, son conceptos recontra avanzados que requieren años de estudio para entender lo que está sucediendo acá, ¿sí? Aún en las cuestiones más básicas, ¿sí? Pero en última instancia siguen siendo modelos probabilísticos como este o como este, ¿sí? Entonces, como son modelos probabilísticos, como al día de hoy la inteligencia artificial es incapaz de aplicar el método hipotético deductivo, que es un método de razonamiento que como seres humanos utilizamos, y era el método científico por excelencia durante el siglo pasado, ¿sí? El inductivismo durante el siglo pasado, quizá ustedes no tienen una materia de historia del pensamiento científico y no ven estos conceptos porque esta es una carrera técnica, pero lo que era el inductivismo, es decir, generalizar conclusiones en base a casos, a un recorte de la cantidad de casos, sin tener una muestra probabilística, sin conocer el universo, el inductivismo, la generalización, en general era mal vista, ¿sí? Dentro del mundo científico, en el siglo pasado. Bueno, hoy estos modelos generalizan. Y a partir de estos modelos se dio toda una reconversión del mundo científico, y no solo del mundo científico, porque son modelos que tienen mucho peso y que han tenido mucho desarrollo desde el punto de vista del sector privado, ¿sí? Obviamente, utilizando el desarrollo teórico que se explica de milenios de desarrollo teórico de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, acá se utilizan muchos conceptos algebraicos, que el álgebra, no sé si conocerán más o menos la historia, pero es un desarrollo, en términos teóricos, las bases se sientan en el mundo árabe, ¿sí? Después, todo el desarrollo informático, bueno, también. Quizás la explosión se da en los últimos 100 años, pero ya previamente había quienes intentaban desarrollar máquinas que permitan desarrollar cálculos o estimaciones quizás más complejas de lo que sería una calculadora. El caso quizás más paradigmático desde el siglo pasado, donde se empieza a dar un salto, es con la máquina Enigma, que es la que usaron para desencriptar los mensajes encriptados que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolla en Gran Bretaña, si no me equivoco. Pero bueno, eso es aprendizaje automático, ¿sí? Era una máquina que en base a los parámetros, a ciertos valores que se le ingresaban, los valores eran los valores de determinada palabra o determinada letra, qué código tenía, bueno, en base a ese código trataba de sacar conclusiones de los otros números qué palabras o qué letras, no recuerdo si trabajaba con palabras, no, creo que trabajaba con letras, qué palabras significaban, ¿sí? Pero bueno, esto es un modelo recontra avanzado, ¿sí? Recontra sofisticado. Pero aún siendo sofisticado, es un modelo de probabilidades. Por eso, dentro de lo que son los modelos de inteligencia artificial, hay muchas fallas reconocidas, como algunas puede ser en lo que es imágenes, el tema de los dedos de las manos. Está el caso famoso del caniche y el muffin, muffin o chihuahua, donde justamente como trabaja con matrices y lo que busca son patrones algebraicos, bueno, desde el punto de vista algebraico, la cara del chihuahua y el muffin son muy parecidos. Fíjense, porque al lado de un punto negro, que un punto negro tiene un determinado valor,
vamos a tener seguramente una circunferencia de otros puntos negros y alrededor vamos a tener valores de color vainilla, ¿sí? Que el color vainilla va a ser otro valor. Recuerden cómo se utilizaba RGB en CSS. Bueno, son números de ese tipo. Y lo mismo pasa con el Chihuahua. Entonces, detecta estos patrones en los ojos e incluso en la nariz. Y no logra diferenciar un Chihuahua de un muffin como lo diferenciamos nosotros. Entiendo que este problema en un momento fue resuelto, pero nos marca las limitaciones que tienen este tipo de modelos, por más sofisticados que sean, ¿sí? Otro ejemplo son las alucinaciones en lo que son los modelos de lenguaje natural. Si ustedes le preguntan a ChatGPT quién fue el goleador del torneo argentino en 1985, va a calcular la respuesta más probable. Sobre todo si utilizan las versiones más viejas, estoy seguro que va a fallar. La versión 3.0 estoy seguro que falla. Que les va a contestar un nombre, un apodo y un apellido que van a ser de jugadores de fútbol. Pero no va a ser el goleador del torneo argentino, porque eso era una prueba que hacía antes siempre. Ahora, las últimas versiones están más optimizadas y en lo que es alucinaciones tienden a fallar menos. O incluso los científicos de Apple, creo que es Apple, porque Apple vieron que se quedó medio atrás en lo que es la carrera de la inteligencia artificial. Como se quedó medio atrás para hacer un poco de lobby contra la utilización de inteligencia artificial y tratar de restarle importancia al trabajo del resto, sacaron un paper donde lo que demuestran es algo real, que es que la inteligencia artificial no razona. Para eso, uno de los métodos que hicieron fue tratar de resolver el problema de las torres de Hanoi. Y se dieron cuenta que a medida que se complicaba, que se le hacía más complicado, la inteligencia artificial tendía a dar respuestas cada vez más incorrectas, más cerradas. ¿Sí? Entonces, hay muchas expectativas puestas desde la industria en todo esto. Yo creo que hay un desarrollo tecnológico indiscutible, que hay una utilidad para la humanidad que también es indiscutible, pero creo que tiene un techo, ¿sí? O sea, no veo, por ejemplo, la posibilidad de que un informático sea reemplazado en el corto o en el mediano plazo por un modelo de deep learning, ¿sí? Por inteligencia artificial. Sí, obvio, lo que sí está sucediendo es que para lo que antes se requerían 10 informáticos, ahora se requieren 5, o para lo que antes a un informático le llevaba 10 minutos resolver, hace 20 años había que ir a los libros, chequear en los libros a ver por qué no se estaba tirando error un lenguaje. Hace 10 años había que entrar en Stack Overflow y estar un rato largo tratando de resolver el problema. Hoy probablemente se le pregunta a la inteligencia artificial y un problema puntual se puede resolver en cuestión, lo que antes nos llevaba media hora, hoy nos lleva 5 minutos. Pero no es que el informático deja de ser necesario, ¿sí? El trabajo humano sigue siendo necesario. Bueno, pasando por ahí esta clasificación, de esta cuestión un poco más abstracta, vamos a un ejemplo más concreto. Hasta acá, preguntas, opiniones, dudas. Todo claro, profe. Pasemos a un ejemplo entonces, donde vamos a ver los pasos del modelo supervisado, que está acá en el colado que les pasé a la derecha, ¿sí? En los comentarios. La construcción de un modelo, la implementación de un modelo tiene distintos pasos, que obviamente no son pasos estancos, compartimientos estancos. No es que se hace una cosa y después ya no se puede volver atrás, ¿sí? Pero sí tiende a haber una receta para tener una guía, una especie de mapa, ¿sí? El primer paso tiende a ser la selección de variables y la ingeniería de variables. Este paso presupone que el data cleaning, la limpieza de los datos, está bien hecho. Si ustedes a los modelos le ingresan, le meten datos que no están limpios, bueno, la conclusión de los modelos va a ser una porquería. Imagínense que un modelo de inteligencia artificial de lenguaje le ingresan palabras
Sería un experimento interesante. Empezar a ingresarle palabras o hablarle con palabras que no tienen ningún sentido. O entrenarlo con palabras que no tienen ningún sentido. Bueno, ese modelo no es que va a decir, no, acá me están diciendo pavadas. Si se entrena un modelo con un lenguaje sin sentido, el modelo va a sacar conclusiones que no van a tener ningún sentido. ¿Sí? Si se entrena un modelo de regresión con valores atípicos, las conclusiones del modelo van a ser equivocadas. ¿Sí? Si nosotros le decimos que en resistencia entrevistamos a 2 personas y esas 2 personas nos dijeron que ganan cada una 10 millones de pesos, y el modelo obviamente va a sacar como conclusión que los ingresos en resistencia son altos. ¿Sí? Pero ahí obviamente, ahí sí va a jugar el rol de los humanos, de las personas que están controlando lo que sucede con el algoritmo. ¿Sí? Por eso, la etapa de limpieza es fundamental. Y después el análisis exploratorio nos debería dar información acerca de cuáles son las variables importantes. ¿Sí? El segundo paso sería la selección del modelo o los modelos. En general se compara el rendimiento de distintos modelos. ¿Sí? Tengan en cuenta que, como veíamos antes, los modelos tienen características muy distintas, y esas características muy distintas van a llevar a que los resultados sean muy distintos también. ¿Bien? Luego se va a hacer una partición del conjunto de datos. Es decir, se va a seleccionar un conjunto de entrenamiento, un segundo conjunto de prueba, y a veces se selecciona, o a veces no, en general es una buena práctica que haya un tercer conjunto de testeo. ¿Sí? Con esos conjuntos lo que se va a hacer es calcular cuál es el rendimiento del modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente con los datos entrenados en entrenamiento, el modelo se los va a saber de memoria. Entonces el rendimiento con esos datos va a ser muy alto. Ahora, si yo le ingreso otros datos, y ahí es donde se pone a prueba el modelo, cuando yo quiero generalizar, supongan que yo tengo el modelo que les comentaba recién, donde le dije que en resistencia el ingreso medio era de 10 millones de pesos. Cuando le ingreso un trabajador de resistencia cercano a la media, el modelo me va a predecir cualquier cosa. ¿Sí? Porque fue entrenado con los casos de 10 millones de pesos. Si yo le entreno, le pido que prediga los casos con los que fue entrenado, que son los de 10 millones de pesos, va a rendir bien. Pero si le ingreso otras personas para que prediga mucho más con ingresos cercanos a la media, no, me va a dar el conjunto de datos va a ser una porquería, ¿sí? Bueno, eso mismo se mide con un conjunto de prueba. En este caso, el conjunto de prueba serían otros casos de personas con ingresos en la ciudad de resistencia, ¿sí? Que no tienen que ser los que se usó para entrenar, ¿bien? Para esto se utilizan técnicas de muestreo. Una de ellas es la división simple, no sé, separamos 70-30. Otra se llama cross-validation. Cross-validation significa tomamos 5 conjuntos, cada uno de ellos con el 20% de los datos, y hacemos 5 pruebas, ¿sí? Cada uno de esos 20% se entrena el restante 80% y se utiliza el 20% como conjunto de prueba. La media de esas 5 pruebas, en una métrica determinada, hoy vamos a ver alguna métrica, la semana que viene vamos a ver otras, va a ser el valor que vamos a utilizar. Otra es utilizar muestreo estratificado, no sé, 10 casos, 10 personas por cada aglomerado. 310 casos, ¿sí? Hay distintas técnicas de muestreo, ¿sí? Que se utilizan para la selección del conjunto de datos. Luego se entrena el modelo. A partir del entrenamiento, por ejemplo, es que se surge este modelo que tengo acá, o esta regresión que tengo acá. Esto es producto del entrenamiento, y en base a ese entrenamiento se van a realizar predicciones. Por ejemplo, si en este árbol de decisión a mí me ingresa un jubilado, nivel educativo 2, bueno, la predicción me lo va a traer directamente a este nodo, ¿sí? Me ingresa uno, nivel educativo 5, aglomerado 5, estrato 2. Bueno, va a entrar por acá, después va a entrar por acá y después va a venir acá. Y me va a decir, ese jubilado gana 639.000 pesos. ¿Sí? Entonces el modelo sería esto. En el caso de la regresión, le voy a ingresar un valor X y me va a devolver un valor Y. ¿Sí? Y por último, una vez que está predicho, que se realizaron las predicciones, o sea, en base al modelo entrenado vamos a predecir, es decir, generar nuevas estimaciones, y en base a esas estimaciones vamos a evaluar el modelo.
O sea, vamos a medir el desempeño. Vamos a un ejemplo real. Yo acá en el Colab tengo un ejemplo real, ¿sí? Fíjense que estoy utilizando una librería que se llama scikit-learn, que es una librería muy utilizada de Python en todo lo que es Machine Learning. Es la librería de Machine Learning por excelencia de Python. Es casi una comunidad, donde se encuentran todas las herramientas que son ampliamente validadas dentro de la comunidad académica o de cientistas de datos, no necesariamente académicos, aunque sí, la mayor parte, gran parte tienden a ser académicos. Que tienen buen rendimiento. Y después tenemos otras herramientas. Fíjense, por ejemplo, acá tengo métricas, metrics, matriz de confusión, accuracy score, classification report, modelos, modelos lineales. Dentro de lo que es el módulo de modelos lineales tengo la clase de regresión logística. Esto es una clase, ¿no? Lo podemos observar claramente a partir de la denominación que tiene. Tenemos la función train-test-split, que la importamos desde el módulo de selección de modelos, y tenemos un dataset que se llama loadiris, que lo importamos, el dataset en este caso es una variable, que lo importamos desde el módulo de datasets de sklearn, ¿sí? Una vez hecho esto, bueno, ¿cuál era la primera etapa? Bueno, vamos a explorar un poco. Fíjense, acá como es una librería conocida, medio de juguete, que se utiliza mucho, incluso Python, si queremos, nos cuenta un poco la historia. Es una librería de 1988 que tiene 3 tipos de plantas: setosa, versicolor y virgínica. Setosa, versicolor, virgínica. A ver si tenemos alguna imagen. Acá está, fíjense. Ah, se ve muy chiquito. Bueno, es un ejemplo clásico de análisis de datos. Tenemos el sépalo por un lado y el pétalo por otro lado, ¿sí? Entonces, en base al sépalo y al pétalo de cada una de estas flores, al tamaño, no vamos a ingresar imágenes. Fíjense que en este caso no se está trabajando con imágenes. Bueno, ahí va. La versicolor, la setosa y la virgínica. Fíjense. No se está trabajando con imágenes en este caso. Solo estamos trabajando con medidas. Le estamos ingresando un dataset que lo único que tiene son medidas en centímetros. Del largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo. ¿Sí? Y en la exploración ya nos marca, fíjense, el pétalo, el tamaño del pétalo tiene alta correlación. A ver si lo podemos ver acá a simple vista. El tamaño del pétalo tiene alta correlación con el tipo de planta. Bueno, ya nos lo está marcando, fíjense acá en la exploración. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez explorado, vemos más o menos con qué datos estamos trabajando, vamos a seleccionar las variables. En este caso no hay que profundizar mucho en las variables, porque tenemos 4 variables, ya sabemos que son importantes, no va a requerir un gran trabajo esta etapa, nos la vamos a saltear en este ejemplo. Pero vamos a tener el target, que va a ser la variable y, y vamos a tener x, que van a ser las variables explicativas. En este caso estamos trabajando con un modelo de tipo múltiple, donde tenemos 4 variables explicativas, ¿sí? Luego pasamos a la división. Fíjense, estoy utilizando la función train-test-split, que me retorna una tupla. La tupla contiene el conjunto de entrenamiento con las variables explicativas, el conjunto de testeo con las variables explicativas, el conjunto, el target para las variables, para el conjunto de entrenamiento, y el target para el conjunto de prueba, ¿sí? Fíjense, acá le dije que me retorne un 30% para el conjunto de testeo, ¿sí? Entonces me retorna 105 y 45. Este random state es un parámetro que lo que hace es que los resultados sean fijos, ¿sí? Porque si no, cada vez que ejecuto el algoritmo voy a tener un resultado distinto. Luego elegimos el modelo. En este caso estoy hablando de regresión logística. No nos van a dar las clases para ver en profundidad cómo funciona una regresión logística, pero es un modelo de clasificación de los más comunes vinculado a la estadística tradicional. Vamos a utilizar una resolvente que es liblinear y vamos a utilizar otro parámetro que es
cómo vamos a trabajar con multiclases. Le estamos señalando cómo va a realizar la comparación. One versus rest, ¿sí? Estrategia de clasificación multiclase. Fíjense, estos son parámetros que recibe el algoritmo que los vamos a definir nosotros, ¿sí? De hecho, acá podríamos tener distintos modelos con distintos parámetros y comparar el resultado de los distintos modelos con los distintos parámetros, ¿sí? Entonces, todos con regresión logística, pero utilizando distintos resolventes y distinto parámetro para multiclase, ¿sí? Entrenamos el modelo, para eso vamos a utilizar la función model.fit, que lo que va a hacer es una serie de cálculos que, como les dije, no podemos profundizar, pero sí lo vamos a ver un poco en profundidad la clase que viene con lo que es la regresión lineal, no con la regresión logística, y luego se hacen predicciones, ¿sí? Fíjense, me retorna predicciones para el conjunto de prueba. Entonces yo tengo los valores reales y tengo las predicciones. ¿Y cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar con los valores reales y las predicciones. La evaluación es un problema en sí mismo, ¿sí? Porque acá nosotros podríamos llegar, calculamos la precisión, todo es muy lindo. Bueno, perfecto, el modelo funciona bárbaro. Bueno, en general no es así. Sobre todo cuando se trabaja en áreas sensibles o con distintos datos, bueno, la evaluación es un problema en sí mismo, ¿sí? Todo esto, cada uno de estos pasos es un mundo e implica un montón de conocimientos. Por ejemplo, yo acá calculé la precisión del modelo, ¿sí? El accuracy, mejor dicho, ¿sí? O sea, ¿cuánto de todo el modelo le pegó? Le pegó al 98%. Bien, de 45 le pegó a 44. Ok, todo bien, todo muy lindo. Ahora, tenemos otras métricas, ¿sí? Tenemos la precisión y tenemos el recall. La precisión dice, de todas las predicciones de una clase, cuáles fueran correctas. El recall nos dice al revés. De todas las instancias reales de una clase, cuántas fueron identificadas correctamente. Y a veces nos va a importar más una, a veces nos va a importar más otra. Por ejemplo, si queremos desarrollar un modelo para clasificar, para predecir personas que están enfermas, el recall va a ser mucho más importante que la precisión. ¿Por qué el recall va a ser mucho más importante? Supónganse que viene una persona que está enferma, ¿sí? Y nosotros predecimos que en realidad está sana. O sea, de las instancias reales, de las personas que realmente están enfermas, a una le decimos que está sana. Probablemente esa persona se muera, ¿sí? Entonces, en ese caso, a nosotros la precisión no nos va a importar. Porque ese modelo, supongan que el 100% de las personas que predijo que estaban enfermas, efectivamente estaban enfermas. Pero de todas las enfermas, el 33% nos dijo que estaban sanas. Bueno, tenemos un tercio de las personas que fueron clasificadas con nuestro modelo que están en riesgo de vida, ¿sí? Entonces, el accuracy, que el modelo le haya pegado a todos los casos cuando predijo, no nos importa. Lo que nos importa en ese caso es que a la gente que está enferma efectivamente nos diga que está enferma, ¿sí? Entonces, en esos casos vamos a resignar precisión en función de mejorar la sensibilidad del modelo. Probablemente sea preferible decirle que está enferma a gente que no lo está, que a lo sumo, sí, se va a pegar un susto, la va a pasar mal unos días, pero no va a correr riesgo de muerte que decirle que no está enferma a una persona que sí lo está, ¿sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. Podemos tener el ejemplo inverso. Supongamos que estamos desarrollando un modelo con el cual pretendemos ganar plata. Pretendemos que el modelo, no sé, nos diga o nos marque propiedades que sean rentables, ¿sí? Probablemente perdernos propiedades rentables que tengan alta probabilidad de ganancia no sea tan grave. Pero si nosotros vamos y nos gastamos un montón de plata en una propiedad, o sea, si clasificamos como rentable una propiedad que en realidad no lo era, vamos a perder un montón de plata, ¿sí? Entonces, en ese caso, quizás querramos priorizar la precisión sobre el recall. Por eso, como les decía, la evaluación es un mundo en sí mismo, va a depender de los objetivos que nosotros tengamos en nuestro trabajo. No es una cuestión sencilla que se resuelve así nomás, ¿sí? En este caso, bueno, estamos trabajando con plantas, la verdad que no tengo idea de qué criterio sería útil para definir si es mejor precisión, si es mejor recall o si es mejor F1 score,
que sería una media de ambos, ¿sí? Otra forma de ver el problema puede ser mediante la matriz de confusión, que la matriz de confusión es un grafiquito. Fíjense, en las diagonales están los casos que son de un tipo, de un valor real y fueron clasificados como de ese tipo. Y fuera de las diagonales tenemos los valores que no fueron clasificados correctamente. En este caso, tenemos una que en realidad era versicolor y fue clasificada como virginica, ¿sí? Bueno, hasta acá la clase de hoy. No sé si tienen preguntas, si hubo dudas. A mí me quedó un toque la duda sobre todo del trabajo que tenemos que hacer. Bien. ¿Qué sería lo que tenemos que aplicar de acá exactamente en el punto número 4? Bueno, bien, me gusta la pregunta. Vamos punto por punto. ¿Qué tipo de modelo deberían aplicar? Según lo que vimos hoy. A ver, vamos. Tienen que predecir. De este tipo de modelos, ¿qué tipos de modelos deberían utilizar? Regresión. Correcto. Tienen que utilizar un modelo de regresión. Entonces, fíjense, googleen qué tipo de modelo de regresión hay. La semana que viene lo vamos a ver un poco más. Pero si quieren avanzar con eso, podrían googlear y consultar eso. ¿Qué deberían hacer? También deberían empezar a avanzar con estos pasos, ¿sí? Primero van a trabajar en lo que es el análisis exploratorio y en la limpieza de los datos. Después van a seleccionar variables que a ustedes les parece que son importantes para la predicción del ingreso. Y van a ir haciendo, ¿sí?, el experimento este. Van a calcular correlaciones como se calculó acá. Después van a tener que generar la partición de los datos. Y van a tener que generar conjunto de train y de test. Y van a tener que realizar y evaluar el rendimiento del modelo en el conjunto de test. En este caso la métrica no es accuracy, ¿sí? Los modelos de tipo de regresión tienen otro tipo de métricas, que las vamos a ver también la semana que viene. Pero si quieren ir investigando, podrían avanzar en eso. Y en base a eso van a tener que sacar la conclusión de si el modelo es bueno o no es bueno, ¿sí? Y una vez que llegan a un modelo que sea bueno, ¿qué van a hacer? Una vez que en test les da bien el modelo, van a reemplazar todos los valores menos 9 que tienen el ingreso por valores predichos con el modelo que ustedes desarrollaron. Y van a tener que ver qué sucede con las estimaciones. Por ejemplo, con el ingreso promedio de la población. Sube, baja, se mantiene igual. ¿Qué pasa? ¿Sí? O sea, van a tener que seguir todos estos pasos. O sea, para pasarlo un toque más en blanco, sería de una variable, o sea, las variables que nosotros elijamos, en este caso, usted dijo el ingreso. Sí, tienen muchas variables de ingreso. Tienen que seleccionar una de ingreso. Ok, por ejemplo, seleccionamos una de ingreso y tenemos que seleccionar un par más, ¿no? Me imagino. Para, frenemos ahí. El par Sí. más tienen que ser variables explicativas del ingreso. Ah, que, bien. que Relaciones tengan una lineales. relación. Si ustedes eligen cualquier cosa, Claro, no va a tener sentido. no, el modelo va a ser una porquería. Bien. Y lo que no me termina de quedar claro es el modelo apuntando a qué habría que hacerlo. O sea, que tenga sentido en cuanto a qué. ¿Qué es lo que yo busco hacer con el modelo? Bueno, lo que ustedes buscan con el modelo es que los valores que prediga el modelo de ingresos tengan que ver en el conjunto de test y de entrenamiento. Van a tener que buscar que si una persona, por ejemplo, gana 500.000 pesos, el modelo te debería predecir 600.000 pesos, 700.000 pesos, 550.000 pesos, ¿sí? Si vos, una persona que gana 500.000 pesos, estás prediciendo valores de 1.000.000 de pesos, no sé, una persona que trabaja precarizada, que labura 6 horas por semana limpiando casas, ¿sí? Que no tiene aportes. Bueno, esa persona en tu modelo debería cobrar poca plata. La persona que limpia, de limpieza. Bueno, la gente que labura en limpieza tiende a cobrar poco. Tienen que buscar esa lógica ustedes. Obviamente que después está en el humano analizar qué sucede con el modelo, ¿sí? Como les decía antes, con el tema de las enfermedades. Va a estar en el médico analizar si el modelo funciona, si no funciona.
Bueno, en este caso ustedes conocen criterios generales con los cuales pueden medir si un ingreso debería ser alto o debería ser bajo. Si ustedes ven que un trabajador de la construcción gana más que un ingeniero informático, bueno, el modelo que están construyendo quizás tiene algún problema, ¿sí? Van a tener que empezar a evaluar ese tipo de cuestiones. La semana que viene vamos a ver mucho más en profundidad esto que les estoy contando. Pero para ver más en profundidad todo, les tenía que comentar lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? Definiciones más generales. A mí todo esto me gustaría poder desarrollarlo más, pero tenemos pocas clases en el cuatrimestre, ¿sí? Bien, igual ahí me quedó mucho más claro, o sea, ahora entiendo. Es como ponerse del otro lado de como que si yo me preguntases algo sobre eso, que el modelo me lo pueda responder de manera segura, digamos. Exacto, está bueno como lo transmitiste. O sea, que el modelo te puede dar una respuesta que no necesariamente sea, que sea realista, que sea verosímil, ¿sí? Si te contesta, no sé, un ingreso negativo, y no debería haber ingresos negativos. Claro, bien, perfecto, perfecto. Ahí va, entiendo. Gracias. De nada. Fíjense qué hacen con los ceros. Les tiro un dato ahí también. Probablemente les conviene que las personas que contestan que ganan 0 pesos no sean parte del conjunto de entrenamiento. ¿Sí? Preguntas. Continuemos con preguntas. Ahí, así como planteó Gabriel. Cuanto más preguntas, cuanto más aprovechen, cuanto más mejor les va a ir en el trabajo. Y más herramientas van a tener y más vamos a poder resolver en clase. Si no, bueno, me pueden escribir como ya hicieron. Bueno, para agregar un poco a lo que pregunté antes, en el tema de seleccionar las variables, la variable independiente, por ejemplo, en ese caso sería el ingreso, y las dependientes son las demás o es al revés. No, es al Porque revés. nosotros estamos sacando algo que tenga que ver con el ingreso, ¿no? Pero ¿tiene que ser de una sola cosa el análisis o tiene que ser de varias o esa como nosotros lo veamos? A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que van a tener que construir un modelo a la vez. También tienen que tener en cuenta que no son especialistas, por lo que ponerse a construir modelos en distintas variables, ustedes van a tener siempre es sobre una variable que se busca predecir, ¿sí? El modelo se construye con una variable dependiente, que esa es la variable target, la variable objetivo. Después, independientes, vas a tener tantas variables como vos encuentres que resulten que son interesantes para tu modelo, ¿sí? No sé, si encontrás 10 variables, sí, tranquilamente puede tener 10 variables el modelo. 20. Ya si le metes todo el dataset vas a tener un problema. Claro, o sea, la idea es meter variables que sean independientes, que tengan que ver con la dependiente, pero tampoco volarnos por ahí, ¿no? O sea, que quede dentro de algo acorde. Y claro, porque piensen que van a tener que ser variables que estén limpias, donde ustedes van a tener que ver variable por variable, no estar ingresando datos sin sentido, ¿sí? Por ejemplo, si en una variable, la de horas trabajadas, 999 es la no respuesta, y ustedes no identifican la no respuesta, van a tener casos de personas que trabajaron 999 horas. Bueno, eso no debería pasar. Es imposible que una persona trabaje 999 horas en la semana. Bueno, ese tipo de detalles los tienen que lograr detectar en el trabajo, ¿sí? Son suficientes en el grupo como para poder profundizar en estas cuestiones. Quizá no al nivel de un profesional porque no son especialistas en el tema, pero sí a un nivel de sentido común, ¿sí? Yo lo que les voy a exigir en esto, por decirlo, es sentido común, que tenga alguna lógica lo que ustedes están haciendo. Pueden tener errores desde el punto de vista conceptual de todo lo que no llegamos a ver en la clase y de todo lo que ustedes no saben, ¿sí? No sé, usar una métrica equivocada y les puede pasar, ¿sí? O no sé, tener errores de ese tipo, que tienen que ver con cuestiones matemáticas, con cuestiones incluso de los hiperparámetros de los modelos. Bueno, yo eso no lo voy a evaluar. Pero que tenga un sentido común lo que ustedes están planteando, no sé, si vienen y me plantean como variable explicativa del ingreso el nombre de la persona y no les voy a poner una buena nota.
el nombre de la persona, probablemente haya algún tipo de asociación, pero me lo van a tener que explicar muy bien, porque me va a parecer algo muy caprichoso y con poco sentido. Ahora, si me dicen si es formal o es informal en su trabajo, me dicen la cantidad de horas trabajadas, me dicen la categoría ocupacional, el tamaño de la empresa en la que trabaja, si se ponen a investigar las variables que hay sobre condiciones de trabajo y utilizan esas variables, si tiene sentido, bueno, van a tener una nota muy buena, ¿sí? Y van a promocionar la materia. Bueno, Bueno, creo que quedó eso claro. ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos entonces, ya son... Bueno, profe, muchas gracias. Buen fin de semana para Buen fin de todos. semana.